Gracias, hermana. Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios este primer domingo del mes de septiembre. Es el famoso mes de la patria, ¿verdad? Entonces aquí somos bien patriotas también, porque Dios nos ha dado bendición de vivir en un país con libertad y en un país donde podemos simplemente pues hacer lo que creemos que debemos de hacer, todo dentro de la legalidad y el orden. Gracias a Dios también porque hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, que es un momento muy especial para nosotros como creyentes y como iglesia. Cuando venimos a celebrar la Cena del Señor, aquellos que le hemos conocido, que hemos experimentado su presencia en nuestra vida, que estamos gozando su bendición de la salvación y saber que en Él tenemos esperanza y que algún día Él nos llevará, porque Él lo ha hecho posible, nuestro Señor Jesucristo, a la gloria. Y yo quiero que leamos, hoy tenemos la Cena del Señor y tenemos la escuela dominical. Yo espero ir corto, ¿verdad? Porque no terminemos muy tarde. Entonces quiero que vayamos al capítulo 52, versículo 13 de Isaías. Y como lo vayan encontrando, póngase de pie, por favor, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a pedir a las damas y vamos a pedir a los varones que lean un verso cada quien de esta porción de la Escritura, y voy a pedir a las damas que comiencen con el capítulo 52, verso 13. ¿Pueden comenzar, hermanas? Sigamos, hermanos, hasta el versículo 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá por el fuego delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay aparecer en él ni hermosura. Beberemos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de
Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Es uno de los pasajes que no hay autor o escritor bíblico que no lo mencione. Cuando vamos a la Biblia, encontramos en el Antiguo Testamento que Jesucristo simplemente está, más bien que Isaías, el autor, el profeta, está hablando una profecía que se iba a cumplir aproximadamente 700 años después de que se escribió. En todo el Antiguo Testamento no aparece así literalmente lo que señala Isaías en el capítulo 52 de 53. Hablan acerca del sacrificio de los animales, de la sangre inocente que el pecador, el judío, tendría que dar, derramar de un animal, para que a través de esa sangre, de ese sacrificio, él pueda encontrar el perdón de sus pecados. Y eso era constante, hasta que, porque él siempre sentía en su momento culpa. Siempre. Y entonces siempre hacían esto, buscando siempre el perdón de Dios. Y entonces Isaías en el capítulo 53 habla acerca de lo que va a pasar con este Mesías. No dice el nombre, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, cuando vamos a lo que escribió Mateo, a lo que escribió Lucas, a lo que escribió Marcos, a lo que escribió Juan, esto es exactamente lo que pasó. Exactamente lo que sucedió. Y el día de hoy seguimos viviendo esta bendición, porque esta bendición sigue. El sacrificio de Jesucristo sigue siendo una bendición para todo el que quiera venir a Él y encontrar salvación. Isaías escribió esta profecía al pueblo judío. Llegó un momento en que Dios tenía que tratar con el pueblo judío, porque el pueblo judío se había apartado de Dios, le había dado la espalda a Dios, se habían vuelto idólatras. Y esto le dolió mucho al Señor, porque el Señor escogió a ese pueblo no teniendo por qué. Era un pueblo nómada, no era ningún pueblo muy especial, simplemente un pueblo. Pero Dios, el creador de todo este universo, los quiso escoger, porque todo lo que está en este planeta le pertenece a Dios. Y Él quiso a ese pueblo. Y de repente este pueblo es bendecido por el Señor, empieza a crecer, empiezan a conocer al Señor y empiezan a vivir otra etapa muy diferente, hasta ser un pueblo muy poderoso, como en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón. Llegaron a ser la nación más poderosa del mundo. Dios de Dios estaba con ellos, por eso eran así. Pero llegó un momento en que se apartaron y quisieron un rey. Ya no querían a Dios como su gobernante, ahora querían un rey, como todas las naciones tenían un rey. Y se rebelaron contra Dios, no teniendo por qué. Tenían de a Dios simplemente quien los protegía, les daba todo. Y en su momento, pues, no quisieron ser como los otros. Y esto le dolió mucho al Señor. Y llegó el momento en que Dios tuvo que hablar a través del profeta al pueblo de juicio. Y entonces
esta profecía está hablando simplemente del juicio que Dios iba a traer sobre este pueblo a través del pueblo babilonio, quien los iba a esclavizar y los iba a tener por 70 años en una situación triste, donde el pueblo judío iba a sufrir como nunca, y sufrió los 70 años, pero el Señor les habló muchos años antes de que esto iba a pasar, a menos que se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Y llegó el momento en que Dios dijo, bueno, entonces, esto viene. Habla de un segundo juicio. Y el segundo juicio habla de cómo Dios simplemente iba a juzgar al pueblo babilonio, iba a libertar a su pueblo. O sea, iba a cumplir los 70 años y Dios iba a cumplir su promesa y los iba a libertar para que fueran otra vez la nación que Dios quería que fueran. Y la última parte habla del juicio final, de cuando todas las cosas van a terminar, cuando llegue el momento en que los hombres van a ir al lugar que le pertenecen al infierno o al cielo. Eso será el último juicio. Y ya será la gloria del Señor. Ya será el final, ya no habrá más. Los que están en el cielo disfrutando, adorando, sirviendo, gozando a su Dios. Y los que están en el infierno van a vivir toda una eternidad con la ausencia de Dios y en sufrimiento. Bueno, entonces es muy importante entonces ver aquí que este Dios santo, iba a libertar a su pueblo. Pero ¿cómo iba a libertar a su pueblo cuando un pueblo pecador? El judío tenía que, antes de esto, antes de Cristo, el judío tenía que dar sacrificios para seguir expiando su pecado. Pero estaba la promesa que llegaría el momento en que ellos iban a experimentar esa salvación una vez y para siempre a través de un solo sacrificio. Y ese era el Mesías. Entonces el judío esperaba al Mesías. Ya cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que el Mesías se llama Jesucristo. Y el judío, desgraciadamente, ellos esperan y siguen esperando al Mesías. Porque ellos creen que ellos no necesitan un Mesías, no, un Mesías que los salve, un Mesías que los rescate, porque ellos son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, hijos de Abraham, son parte de los pactos que Dios ha hecho. Las promesas de Dios fueron para este pueblo. Y este pueblo, cuando vive esta libertad, en dado momento, pues siguen, al día de hoy, siguen. Sí, están esperando un Mesías, pero no un Mesías salvador. Están esperando un Mesías bondadoso. Bueno. Pero no alguien que los rescate porque ellos no se sienten pecadores, malvados. Pero bueno, es la manera de pensar. Cuando vemos los periódicos, cuando vemos las noticias, aquellos que les encanta ver las noticias, vamos viendo que pues que no son nada, que los judíos no son nada cariñosos, ¿verdad? Ni nada bondadosos allá en su país, ¿verdad?
Entonces están en guerra y cuando les pegan, pues tú me das y yo te doy, tú me das uno y yo te doy dos y así están. Entonces, no es un pueblo. Un maestro en el seminario alguna ocasión nos señalaba que él había estado de viaje allá en Israel, Jerusalén, y mencionó que haciendo una investigación, preguntando, etcétera, etcétera, él pudo escuchar de la gente que estaba cristiana, que vivía ahí. Podría decir decía él que más o menos el 80% de los judíos eran judíos, o sea, tenían la religión judía. Y un 20% pues, eran musulmanes, algunos cristianos, etcétera. Pero en pocas palabras, que el pueblo era ateo. Ese es el pueblo judío y el día a día hoy pues, sigue igual. Mientras ellos no se humillen, no se rindan, no reconozcan que Jesucristo es el Señor, que Cristo ya vino y que Cristo ya murió y que Cristo ya salvó a la humanidad. Y no reconozcan esto, vivirán bajo esta situación de engaño del enemigo en el que están y vivirán, pues no sé cómo están viviendo, ¿verdad? Hay muchos que te gustaría vivir en Israel. No. Ir de paseo ahí, pues para conocer, pero ir a vivir, no, hombre. Cuando debió ser al contrario, ¿no? Ese es el pueblo de Dios, ahí está el cristianismo, ahí dio Cristo, ahí hay que ir, hay que disfrutar de esa paz. No, cuidado. Digo, no porque te persigan a ti, sino porque te puede caer una bomba ahí en tu hotel y ahí quedaste. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, para nosotros, los que estamos aquí, acabamos de leer que a Dios le costó tu salvación y la mía, sin merecerla, ni hoy ni mañana, sin que puedas hacer nada para ganar la salvación. Tú y yo, y todos los que están atrás, y todos los que vienen adelante, merecemos la salvación, porque somos personas pecadoras. ¿Cómo Dios va a salvar y llevar al cielo a unas personas pecadoras como tú y yo? Estaría en entredicho el Señor. Entonces no es tan justo. No es tan justo como dice. Porque ¿cómo es posible que un pecador pueda entrar al cielo? Al cielo solamente entran la gente perfecta, la gente que no tiene pecado, la gente que está limpia. ¿Sí? Y entonces Dios, ¿cómo iba a salvar a ti y a mí? Y le costó la vida de su Hijo. Porque Jesús vino a ser ese cordero que quita el pecado del mundo. Él tuvo que venir y tomar tu lugar en esa cruz. Él fue el sustituto. Él tomó tu lugar. Porque Dios te trajo a este mundo, no para que vayas al infierno. Te trajo a este mundo para que vayas a la gloria con Él. Y estás aquí porque Él te está preparando. Pero primero nos salva. Entonces, Él tiene que tomar tu lugar. El pecado se tiene que pagar. Cuando Dios dice que el hombre morirá en sus pecados,
o morirá por sus pecados, así va a ser. Y Dios no ha cambiado, hermanos. Dios no ha cambiado, ni va a cambiar. Y así va a terminar la humanidad. Dios seguirá castigando el pecado. Y a todas las personas del día de ayer, del día de hoy y del día de mañana, que reconozcan que son pecadores, que reconozcan que merecen el infierno, que reconozcan que la Biblia tiene razón, que es la palabra de Dios y que la palabra de Dios me condena, es que estoy condenado. Pero si la palabra de Dios dice que el amor de Dios es muy grande y que nos ama a pesar de que hemos fallado porque somos su creación, Él quiere salvarnos. ¿Y cómo va a ser Dios para salvarnos? No hay nadie que pueda tomar tu lugar para salvarte, porque el que tome tu lugar es igual de pecador que tú. Entonces no puede haber nadie. Tiene que ser alguien perfecto, limpio, puro, que jamás haya pecado. Tiene que ser un ser humano. Y ese fue el mismo Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Y ves aquí todo lo que dice, la manera en que fue tratado, peor que a un criminal. Fue humillado, fue lastimado, flagelado. La gente le escupió, lo pateó, dijo de él todo. Lo llevaron a esa cruz y vivió esa terrible muerte, que solamente era una cruz que se le daba ese castigo a los criminales, y a Cristo se lo dieron, porque así lo veían, porque estaban enojados principalmente los judíos. Ciertamente fueron los romanos en su conquista, en su hambre, en su deseo. Está bien, participaron, pero en verdad fueron los judíos quienes tramaron todo esto. Ellos no podían matar a Jesús porque estaban bajo el gobierno de Roma, y si ellos hacían esto, Roma los castigaba. Toda persona tenía que estar ahí y con el permiso de Roma. Por eso fueron con Pilato, y Pilato no quería. Pero los judíos de edad, bueno, pues esto lo vas a ver, ¿quién? César. Y entonces te van a quitar de aquí. Algo así. Dijo, no, está bien, entonces mejor me lavo las manos. Hagan lo que quieran. Les dio un preso, ¿no? Al peor criminal que había en ese momento, allí en Jerusalén, que estaba y que iba a ser crucificado, lo dejó libre. Pilato, viendo la posibilidad, que entonces el pueblo dijera, bueno, está bien, entonces ya no crucifiques a Jesús y crucifica crucifica a Jesús y dale libertad a Barrabás. Tremendo el pueblo judío. Prefirieron eso. Dice la Biblia que en todo lo que pasó, en todo lo que sucedió, Dios, Cristo, no abrió la boca, no se quejó, no reclamó, no contestó. Él sabía a qué había venido al mundo, y él sabía que muchos, miles, posiblemente millones de personas iban a ir a la gloria por causa de su sacrificio, y eso le llenaba de gozo a Jesucristo, porque sabía también que era la voluntad del Padre, que era el deseo del Padre. Eso es lo que le llevó. Y fue llevado, sin oposición, sin nada.
Y todavía mostró su gracia ahí, salvando a un pecador. Alcanzó salvación. Uno de los ladrones, ¿se acuerdan? Uno que sí creyó y el otro que no creyó. El que creyó encontró salvación. Hoy estarás conmigo, le dijo, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, le dijo. ¿Cómo es posible que se le haya dicho esto a un hombre que estaba allí en la cruz, estaba ahí colgado, porque él mismo confesó, yo estoy aquí, tú también estás aquí, le decía a su compañero, porque lo merecemos, porque nuestros actos así lo dicen. Está bien, pero hablando de Jesús, no tiene culpa de nada. Eso mostraba que él estaba creyendo en un momento en Jesucristo. Al principio no. Al principio, igual que el otro, empezaron a burlarse de Jesús los dos, allí en la cruz. Pero allí en la cruz algo pasó con este hombre, algo presintió y pudo, no sé, pues ver que este hombre era diferente y que este hombre era lo que dijo que era. Y le dijo al final, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús no le dijo, qué lástima, ¿cómo se te ocurre ahorita venirme a decir que quieres ser salvo? No leíste la Biblia, no fuiste a la iglesia, no hiciste ninguna obra cristiana. ¿Cómo te voy a hacer? No, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le estaba diciendo, hoy vas a morir y yo también, y te voy a ver en el paraíso. ¿Así? ¿Ves, hermano? Dios conoce el corazón. Cristo es Dios. Y él sabía lo que este hombre estaba sintiendo en su corazón. No vio hipocresía, no vio mentira, no vio falsedad. No dijo, ese se está haciendo que quiere ser cristiano, pero no es cierto. No, Dios conocía el corazón. Y sabía que ese hombre estaba siendo honesto. Y estaba abriendo su corazón y su deseo de estar con Cristo. Hermanos, tú viniste a Cristo y viniste en una situación en la cual te entregaste totalmente. Reconoces que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, que tú y yo estábamos destituidos antes de venir a Cristo. No íbamos a ir al cielo. El alma que pecare esa morirá, dice la Biblia. Y cuando morir habla simplemente de muerte, de sufrimiento, muerte espiritual aquí en este mundo y muerte eterna cuando nos vamos de este mundo. Y cuando dice vida, está hablando entonces de vida, de plenitud, de relación, de gozo, de plenitud, porque estamos con Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida vive en ti si estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, no digo si estás en una religión, ni siquiera una religión, puede ser, ni siquiera anástasis, ni siquiera la iglesia de enfrente o la de acá. No. La iglesia no salva. Salva tu fe en Cristo Jesús. ¿Tu fe en qué? En que Él vino a este mundo a buscarte. En que dio su vida en lugar de la tuya, pagando tus pecados, porque Dios reclama justicia por el pecado, porque Él es el juez del mundo. Y nadie se va sin ser juzgado por Dios. Y si estás en Cristo hoy, entonces
Dios te da la promesa de que algún día estarás con Él y que a partir de ese momento en que tú recibes a Cristo, el Espíritu de Dios viene a tu vida. Y Él va a ser tu consejero, va a ser tu compañero, va a ser el poder que Dios te da. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, del mismo Dios. O sea, que es un solo Dios que se da a conocer en tres. ¿Sí? Creador, Redentor, Cristo Jesús, y compañero, vamos a llamarlo así, el Espíritu Santo, que está con nosotros. Bien, entonces vemos aquí a Isaías hablando de esta situación. Amado hermano, si tú te pones en un momento en tu casa y abres esta porción de la Escritura, por cierto, ¿tienen su boletín? ¿Ya todos tienen boletín? ¿Quién no tiene boletín? No, pues esto más hicieron 30, y hay que hacer 40, ¿verdad? ¿Sabes para qué es el boletín? No solamente para que lo veas aquí, no, pues aquí lo predican y ya no, para que lo lleves a tu casa y posiblemente algo te llamó la atención del mensaje, la Biblia, lo que dice la Biblia, no lo que dice el pastor, lo que dice la Biblia. El pastor no dice aquí nada, todo lo que está aquí lo está en la Biblia. Entonces, te llamó eso la atención y lo buscas y otra vez lo ves y ves dónde es y te encantó lo que Jesús está haciendo. Si no a veces te vas, ¿te acuerdas que el pastor predicó y dijo de la Biblia esto? Pues sí, pero ¿qué dijo? Pues ya no me acuerdo. A ver, préstame tu boletín. No, pues lo dejé en la silla. Ándale, a ver, ¿quién alza la mano? Bueno, aquí hay otro. ¿Alguien le falta? Esos que vienen en pareja, regalen uno a alguien que no trae. Alce la mano, hermano. Yo sé que no tiene porque ya no hay, pero aquí hay uno. ¿Alguien? Bueno, es que bueno y que ya todos lo tienen. Entonces, amados hermanos, no puedes entrar en tu casa y leer esta porción de la Escritura. Pero pon mucha atención. Los primeros capítulos, principalmente del 53. Y si tú puedes ahí, más o menos, ahí en el boletín te dice qué significan estas cosas, pues es importante tener el boletín, pero habla de un sufrimiento terrible. ¿Cómo un hombre pudo pasar por esto? ¿Cómo un hombre pudo permitir que le pasara todo esto? ¡Qué terrible! ¿Cómo un hombre pudo sobrevivir tantas horas con toda esa sangre derramada? ¡Qué humillación! ¿Qué trato le dieron? Y Dios nos está diciendo a través de esto, cómo Él, cómo Dios trae juicio al pecado. Y esto no es nada. Cuando nos vamos de aquí y nos vamos sin Cristo, nos vamos a un sufrimiento terrible, constante. Ahí no hay descanso.
Y Dios no quiere eso. No lo hizo para ti ni para mí. Y toda persona que va al infierno va porque quiere ir, porque quiso ir, porque no hizo caso, porque no le importó. Y Dios es respetuoso. Dios no obliga a nadie a que lo siga. La salvación está para quien quiera. Hasta para el criminal más grande, Dios tiene salvación, como este hombre en la cruz. Hay un hombre que conocí, un pastor, yo creo que todavía no sale, porque todavía le faltaban, en aquel tiempo, quién sabe si ya salió, porque en aquel tiempo todavía le faltaban como 20 años. Lo conocí hace como unos 20 o 25 años. Y entonces me lo presentaron, porque yo iba ahí a ministrar. Y entonces me dijeron, mire, este hombre que está aquí, que usted está viendo, ¿sabe por qué está aquí? Pues que mató a su esposa. Con alevosía, con ventaja, me está pagando. Pero aquí alguien vino y nos habló de Cristo y él entregó su vida a Cristo. Y fue un cambio tremendo. Que a fin de cuentas se buscó un pastor, pero un pastor que estuviera ahí todo un momento. Y la iglesia que patrocinaba la ida del pastor y daba ayuda y llevaba ayuda espiritual, sugirió que fuera el hermano, porque había mostrado un cambio. Era un hombre amoroso, era un hombre totalmente diferente. Dice, mire, y aquí está, ya tiene algunos años, y es disciplinado y es directo con nosotros cuando andamos mal. Y lo buscamos. Y nos encanta que nos llame la atención cuando lo tiene que llamar. Ese es un hombre transformado por el Señor. ¿Dios lo perdonó? Claro. Dios es el único que puede perdonar. Hablando en un sentido para ir a la gloria. Y si tú estás en Cristo, tú debes ser como Cristo, tú también debes perdonar. Entonces, eso es que tú y yo estamos aquí porque estamos tratando de seguir el ejemplo de Jesucristo. ¿Cómo? Con la ayuda de Él mismo a través de su Espíritu. Es un cambio, es un cambio. Han conocido a Cristo, yo lo conocí a los 26 años y nunca había sentido un cambio, jamás. Y es que iba a la iglesia. Le decía a mi mamá, ahí voy después. Pero el día que yo entregué mi vida a Cristo, porque sentí una gran necesidad, fue un tremendo cambio, hermanos. Yo tenía mucho tiempo que no lloraba. Y de ahí se me salieron las lágrimas y me fueron. Me acuerdo que alguien me extendió un pañuelo y me dijo, si quiere puede salir. No, hombre, ¿qué quiero salir? Si estoy feliz, quiero seguir llorando, qué pañuelo ni qué nada. Porque era un gozo que yo nunca, jamás había experimentado. Y me sentí amado por el Señor hasta el día de hoy. ¿Está bien, hermanos? Hoy vamos a celebrar esta cena. Hoy vamos a recordar esto porque el Señor quiere que lo recuerdes, quiere que no lo olvides, que no olvides lo que hizo por ti hace 2000 años, que lo tengas presente, que Él nunca te va a fallar, que Él siempre va a estar ahí,
Aún en tus fallas, Él siempre estará con los brazos extendidos para perdonarte y para darte otra oportunidad y lanzarte otra vez. Y si vuelves a pecar, Él vuelve a buscarte. Estoy hablando de un convertido, no de alguien que se hace el convertido. Porque el que se hace el convertido va pensando que a ver si es cierto. No, pues no va a pasar nada. Va a pasar cuando Él entra a tu vida. ¿Sí? Entonces, wow. Yo estuve en la iglesia evangélica mucho tiempo. Recuerdo de adolescente que me fui con los embajados del rey y yo alcé la mano y entré a Cristo. Seguí igual. Igualmente que ya ni a la iglesia iba. ¿Sí? Entonces no se trata de yo recibo a Cristo, se trata de que sientas la profunda necesidad de un Salvador como Cristo Jesús. Que te rindas, que te humilles. Que si Él dice que eres un pecador o pecadora, pues lo eres. No puedes negar eso. No te compares con los demás, porque te vas a frustrar. Compárate con Cristo Jesús. Y cuando te comparas con Cristo Jesús, es cuando viene tu gran deseo de esforzarte cada día para agradar a tu Salvador, que te da ese gozo y esa seguridad. Ese punto, gozo y seguridad. Yo nunca estoy pensando, híjole, ¿iré al cielo? Pues no sé. Pues yo espero que sí. No, por favor, Ricardo, ¿no sabes? Tú vas a ir al cielo porque Cristo lo logró. Porque Cristo te rescató tomando su lugar en la cruz. Y eso para el Padre es algo que te da certeza. Aquí seguimos pecando. Vamos a seguir pecando porque somos imperfectos. Pero ya no somos los mismos. Ya no pecamos como antes. Ya tomamos en serio a veces el pecado. Ya el Señor nos habla de una manera muy especial cuando tú y yo no estamos bien. Porque Dios nos ama. Cuando estamos mal, ay, que te hundas y ahí estás, ni quien mueva un dedo por ti. Porque no estás en Cristo. Yo cuando mi hijo comete una travesura, mi hijo pequeño, o mi hijo adolescente comete una travesura al vecino, y viene el vecino y me reclama y me dice, oiga, su hijo, mire lo que hizo, tremenda maldad. Pues sí. Pues hablo con mi hijo, pues que le pide una disculpa al vecino y yo tengo que disciplinarlo. ¿Saben por qué lo tengo que disciplinar? Porque es mi hijo. ¿Sabes por qué? Para quitarle esa costumbre que no se vaya a hacer de haciendo travesuras. ¿Sabes por qué? Porque él va a decir, no, yo no, eso no, porque ya sé lo que mi papá va a hacer. Ándele. Está hablando de un adolescente, de un niño, no de un joven, no de un adulto. Está hablando. Y si fuera el hijo de tu vecino, bueno, a lo mejor me atrevería a llamar la atención al hijo de mi vecino. Pues de repente sale su papá como de 2 metros con manos de guante de beisbolista. ¿Qué decía mi hijo? Que me cae muy bien. ¿Verdad? Yo, mejor ni me meto porque no es. Pero si fuera mi hijo, sí. ¿Por qué crees que Dios actúa con nosotros cuando no actuamos como Él espera? Porque somos sus hijos. Él nos está educando, nos está preparando. ¿Sabes para qué? Para el cielo. Necesitamos que un día digas, con toda certeza y toda seguridad, digas un día, yo no tengo ninguna duda. Y la gloria me está esperando. El Señor Jesucristo me está esperando con un abrazo. No tengo ninguna duda. No soy perfecto.
pero soy un hijo de Dios. Y Dios me ha cambiado. Y Dios me perdona. Pues cuando le pido perdón a Dios, hay que darle vuelta a la hoja. ¿No lo dice Juan? Que si confesamos nuestros pecados, está hablando a cristianos. Y se está contando Juan, el apóstol. Él todavía vive. Jesús ya está en el cielo. Y dice Juan que si él se cuenta que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cuando yo hago eso, ¿qué creen que debo de hacer? Ahí me levanto, le pido perdón, me levanto y digo, ay Señor, pues pues ojalá cumplas. Bueno, pues espero. ¿Sabe qué pasa? No, eso es incredulidad, eso es darle una ofensa a Dios. Cuando Él te dice que te perdona, te perdona. No hay pecado que Dios no perdone. El único pecado que dice en la Biblia que Él no puede perdonar es la blasfemia del Espíritu Santo, el cual dicen unos que significa que tú te estás rechazando a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y cuando llega el momento en que tú dejes este mundo, Dios no lo puede pasar por alto y tienes que vivir el juicio una eternidad sin Dios. Así. Pero si un hijo de Dios, yo cometo errores, cometo faltas. Y no digo, pues no pasa nada. Ay, ¿cómo si no pasa nada? No, ya no. Antes posiblemente sí. Ay, sea chillón. Ay, no es para tanto. Ay, ya se le va a pasar. Antes así era. Para pedirle perdón, no es para tanto. Pero hoy sí, hermanos. ¿Sí? Entonces ahí primeramente le pido perdón a Dios. Y después busco de cómo mostrarle mi lamento a quien he ofendido. Pues no guardar resentimientos es una cosa importante. Bien, amados hermanos, ahí está. Si alguien aquí en esta mañana, en esta tarde, no ha tenido esta experiencia, de alguna manera no le ha entregado su vida a Jesucristo como se la debe de entregar. No es cuestión de creer, porque pues, todo el mundo cree. Dice la Biblia que también los demonios creen y tiemblan. Y a veces el ser humano cree en Dios, pero como si nada. Ni tiemblan. Pero pues es importante, hermanos. Que se puede dar un sermón más. Escuché un sermón más. Ya. Yo no sé ni qué onda, pero si alguien no se siente con esa seguridad de que le pertenece a Dios por su fe en Jesucristo, que a lo mejor su conversión no fue como debe de ser, que a lo mejor ha tenido esa duda, pues ya no la tenga, hermano. No dije que el diablo le engañe. Dios le ama tal y como es. Así le ama tal y como es. Él quiere cambiar su vida, Él quiere que Él cambie, Él quiere que usted esté en el cielo. Él se ha propuesto esto y ha enviado a su Hijo para que así sea. Él no está jugando con nosotros. Ya Él quiere que lo conozca y que sea un instrumento de Él en este mundo y que disfrute la vida tal como debe disfrutarla con el Salvador y con el Rey viviendo en usted. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos todo este amor que nos has
mostrado. Al enviar a tu Hijo Jesucristo a llevar ese sufrimiento terrible por causa del pecado. Él no pecó, por eso Él es la persona indicada, porque fue perfecto. Vino a este mundo y nunca pecó. Nadie lo acusó de pecado. Y cuando Él murió en la cruz fue un pago completo. Y cuando uno viene a Cristo y lo reconoce como aquel que vino y murió en esa cruz por Él, y con eso se hizo justicia de Dios. Dios hizo justicia por tu pecado en la persona de Cristo Jesús. Y por lo tanto, eres un hombre limpio de tus pecados pasados, presentes y futuros. No hay nada que te condene el día de hoy, que te impida entrar algún día al cielo, a la gloria. Porque tu pecado ha sido pagado y Dios ha quedado plenamente satisfecho. La muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección a los 3 días habla de que Jesús es lo que dijo que era, Dios. Y que los que estamos en Cristo hoy estamos perdonados. Y podemos buscar a Dios en todo momento y hemos de encontrar su gracia y su perdón. Llegará el día en que estemos en el cielo, en donde ya seremos perfectos, donde ya no habrá pecado, donde será vida plena. Cristo murió, pero está vivo, se levantó de entre los muertos para mostrarte que Él tiene poder sobre la muerte. La muerte no lo venció, Él se levantó y hoy está a la diestra del Padre, físicamente, intercediendo por ti y por mí, que creímos en Él y le entregamos nuestra vida a Él. No te preocupes, ¿qué es lo que sigue? Él está contigo, ya no estás solo. Él te va a ayudar, Él te va a indicar. Tienes a su Espíritu. Y para que tú puedas experimentarlo, tienes que entregarle tu vida. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por todo este amor que nos tienes. Ayúdanos. Haznos ver que la entrada al cielo tiene que ver con nuestra fe y nuestra creencia en lo que Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Y que la entrada al infierno también tiene que ver con uno. Uno va a decidir si va a ir al infierno. Nunca digas que Dios te envió al infierno. Ciertamente, ahí está el infierno. Dios lo creó, pero no para que vayamos. Él sabe que somos pecadores, por eso envió a Jesucristo. Pero nosotros decidimos.
Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su unigénito Hijo para condenarnos. El que no ha creído ha sido condenado, y el que ha creído ha sido salvo. ¿Ves? Tú tienes la decisión. Tú decides. Él ha hecho todo. Él está aquí y Él nos está hablando. Él quiere que lo confieses. Dice la Biblia que Jesús dijo, predicando el amor de Dios, dijo a la gente que le hablaba, si tú me confesares delante de los hombres aquí en la tierra, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si tú me negares delante de los hombres aquí en la tierra, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué tremenda decisión el Señor nos deja. Y nos da esa libertad. Él no quiere hijos a fuerzas. Él quiere hijos que se rindan, pero por su amor. Esto que acabamos de leer muestra el amor tremendo del Señor, donde fue hasta lo más profundo que le pudo haber dolido, es verdad, a su Hijo unigénito en sacrificio, pero lo hizo. Gracias, Padre, bendito seas. Ahí, con tu rostro inclinado, por favor, con tus ojos cerrados, por favor, siguiendo orando, por favor. ¿Habrá alguien aquí que hoy quiere entregarle su vida a Cristo Jesús? Simplemente porque Él te ha hablado. Y si tú le entregas tu vida hoy, tendrás toda la vida para hablarte y tendrás toda la vida para conocerlo. Pero hay alguien que lo quiera confesar. Señor, yo te confieso, Señor Jesucristo, que has venido al mundo a buscarme y hoy te recibo y te pido que entres a mi vida y que seas mi Salvador y mi Señor, mi dueño. ¿Habrá alguien? No te apenes, hermano. Esa es la decisión más importante de tu vida y de la eternidad. No hay decisión más importante que esta, ni tu profesión, ni tu familia. Este es lo único que te da eternidad. Y es aquí donde tú puedes ser una influencia para los tuyos, para que también vengan al conocimiento de Jesucristo. No voy a insistir más. ¿Habrá alguien? Bueno. Padre, gracias por tu palabra, ha sido predicada. Y es cierto, nunca vuelve a ti vacía. O vuelve con un sí, o vuelve con un no, pero nunca vuelve a ti vacía. Gracias porque nos das la oportunidad de predicarlo y quedamos en tus manos. Bendícenos, Padre, guíanos, fortalécenos
y perdona todas aquellas fallas que hayamos cometido hasta este momento. Gracias porque tú tienes eso, gracia para perdonarnos. Y así nos sentimos. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a celebrar la cena. Voy a pedir a los hermanos